Carlos Marx, breve esbozo biográfico con una exposición del marxismo hecha por el más acreditado marxista Vladimir Ilich Lenin. La doctrina económica de Marx, la plusvalía, continuación. Marx caracteriza en los célebres términos siguientes la tendencia histórica a la acumulación capitalista. La expropiación de los productores directos se lleva a cabo con el más despiadado vandalismo y con el acicate de las pasiones más infames, más ruines y más mezquinas y odiosas. La propiedad privada, ganada con el trabajo personal del campesino y del artesano, y que el individuo libre ha creado, identificándose en cierto modo con los instrumentos y medios de trabajo, cede el sitio a la propiedad privada capitalista, que descansa en la explotación del trabajo ajeno y que no tiene más que una apariencia de libertad. Ahora no se trata ya de expropiar al obrero que explota él mismo su hacienda, sino al capitalista que explota a muchos obreros. Esa expropiación se opera por el juego de las leyes inmanentes de la propia producción capitalista, por la centralización de capitales. Un capitalista mata a muchos otros, y a la par con esta centralización o expropiación de muchos capitalistas por unos cuantos, se desarrolla en escala cada vez mayor y más amplia la forma cooperativa del proceso del trabajo. Se desarrolla la aplicación consciente de la ciencia a la técnica, la explotación sistemática del suelo, la transformación de los medios de trabajo en unos medios que no pueden utilizarse más que en común. Las economías de todos los medios de producción, mediante su utilización como medios de producción de un trabajo social combinado, la incorporación de todos los pueblos a la red del mercado mundial y junto a ello el carácter internacional del régimen capitalista. A medida que disminuye constantemente el número de los magnates del capital que usurpan y monopolizan todas las ventajas de este proceso de transformación, aumenta en su conjunto la miseria, la opresión, la esclavitud, la degeneración, la explotación. Pero también aumenta al propio tiempo la rebeldía de la clase obrera, que es instruida, unida y organizada por el mecanismo del propio proceso de producción capitalista. El monopolio del capital se convierte en grillete del modo de producción que se había desarrollado con él y gracias a él. La centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo llegan a un punto en que se hacen incompatibles con su envoltura capitalista, que termina por estallar. Suena la última hora de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son expropiados. El capital tomó. Otro punto extraordinariamente importante y nuevo es también el análisis que Marx hace de la reproducción del capital social tomado en su conjunto, en el tomo 2 del Capital. También en este caso Marx toma un fenómeno general y no individual, toma toda la economía en su conjunto y no una fracción de la economía social. Rectificando el error de los clásicos a que nos referíamos más arriba, Marx divide toda la producción social en dos grandes secciones. 1, producción de medios de producción, y 2, producción de artículos de consumo. Y con el apoyo de cifras, estudia detalladamente la circulación del capital social en su conjunto, tanto en la reproducción simple como en la acumulación. En el tomo 3 del Capital se resuelve, sobre la base de la ley del valor, el problema de la formación de la cuota media de ganancia. Es un gran progreso en la ciencia económica el que Marx parta siempre en sus investigaciones de los fenómenos económicos generales, del conjunto de la economía social, no de casos sueltos o de las manifestaciones superficiales de la competencia, a los que suele limitarse la economía política vulgar
o la moderna teoría de la utilidad límite. Marx analiza primero el origen de la plusvalía y luego pasa ya a su descomposición en ganancia, interés y renta del suelo. La ganancia es la relación que guarda la plusvalía con todo el capital invertido en una empresa. El capital de alta composición orgánica, es decir, en el que el capital constante predomina sobre el capital variable en proporciones superiores a la media social, da una cuota de ganancia inferior a la media. El capital de baja composición orgánica rinde una cuota de ganancia superior a la media. La competencia entre los capitales, su paso libre de unas ramas de producción a otras, reducen en ambos casos a la media la cuota de ganancia. La suma de los valores de todas las mercancías de una sociedad determinada coincide con la suma de precios de estas mercancías, pero en las distintas empresas y en las distintas ramas de producción, las mercancías, bajo la presión de la competencia, no se venden por su valor, sino por el precio de producción, que equivale al capital invertido más la ganancia media. Así pues, un hecho conocido de todos e indiscutible, que los precios difieren de los valores y las ganancias se compensan unas con otras. Marx lo explica perfectamente partiendo de la ley del valor, pues la suma de los valores de todas las mercancías coincide con la suma de sus precios, pero la reducción del valor social a los precios individuales no es una operación simple y directa, sino que sigue un camino muy complicado. Es perfectamente lógico que en una sociedad de productores de mercancías dispersos, ligados únicamente por el mercado, las leyes que rigen esa sociedad se manifiesten forzosamente a través de resultados medios, sociales, generales, con una compensación recíproca de las desviaciones individuales en uno u otro sentido. En la historia de la renta del suelo, es también importante señalar el análisis en que Marx demuestra la transformación de la renta de trabajo, cuando el campesino crea el plusproducto trabajando en la tierra del amo, en renta natural o renta en especie, cuando el campesino crea el plusproducto en su propia tierra, entregándolo luego al amo por el imperio de la coerción no económica. Después, en renta en dinero, que es la misma renta en especie, solo que redimida a metálico. Por ejemplo, el obrok de la antigua Rusia, en virtud del desarrollo de la producción de mercancías. Y por último, en renta capitalista, en que el campesino deja el puesto al patrono que cultiva la tierra con ayuda del trabajo asalariado. En relación con este análisis de la génesis de la renta capitalista del suelo, hay que señalar una serie de profundas ideas de Marx, de particular importancia para los países atrasados como Rusia, acerca de la evolución del capitalismo en la agricultura. Dice Marx, la transformación de la renta natural en renta en dinero no solo es acompañada invariablemente por la formación de la clase de jornaleros pobres que se contratan por dinero. Esta la precede incluso. En el curso del período de su formación, cuando esta nueva clase aparece solo esporádicamente entre los campesinos más acomodados, obligados a pagar el censo, va extendiéndose, como es lógico, la costumbre de explotar por su cuenta a obreros asalariados rurales, del mismo modo que, ya bajo el feudalismo, los siervos de la gleba acomodados tenían a su vez siervos a su servicio. De esta manera se va formando en ellos, poco a poco, la posibilidad de acumular cierta fortuna y de transformarse en futuros capitalistas. Entre los cultivadores antiguos de tierra propia surge, de ese modo,
un foco de arrendatarios capitalistas, cuyo desarrollo depende del desarrollo general de la producción capitalista fuera de la agricultura. El Capital, tomo 3. Y continúa Marx. La expropiación y la expulsión de la aldea de una parte de la población campesina no sólo liberan para el capital industrial a los obreros sus medios de vida y sus instrumentos de trabajo, sino que le crean también el mercado interior. El Capital, tomo 1. La depauperación y la ruina de la población campesina influyen a su vez en la formación del ejército de reserva de obreros para el capital. En todo país capitalista, una parte de la población campesina se encuentra constantemente en trance de transformarse en población urbana o manufacturera, es decir, no agrícola. Esta fuente de superpoblación relativa corre sin cesar. El obrero del campo se ve por consiguiente reducido al salario mínimo y tiene siempre un pie en el pantano del pauperismo. El Capital, tomo 1. La propiedad privada del campesino sobre la tierra que cultiva es la base de la pequeña producción y la condición de su florecimiento y su desarrollo en la forma clásica. Pero esa pequeña producción solo es compatible con un marco estrecho, primitivo de la producción y de la sociedad. Bajo el capitalismo, la explotación de los campesinos se distingue de la explotación del proletariado industrial solo por la forma. El explotador es el mismo, el capital. Individualmente, los capitalistas explotan a los campesinos por medio de la hipoteca y de la usura. La clase capitalista explota a la clase campesina por medio de los impuestos del Estado. Ver las luchas de clases en Francia. Dice Marx, la parcela del campesino solo es ya el pretexto que permite al capitalista sacar de la tierra ganancia, intereses y renta, dejando al agricultor que se las arregle para sacar como pueda su salario. El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Ordinariamente, el campesino cede incluso a la sociedad capitalista, es decir, a la clase capitalista, una parte de su salario, descendiendo al nivel del colono inglés y todo bajo el aspecto de propietario privado. Las luchas de clases en Francia. ¿Cuál es una de las causas de que en países donde predomina la propiedad parcelaria, el precio del trigo esté más bajo que en los países donde hay modo capitalista de producción? El Capital, tomo 3. La causa es que el campesino entrega gratuitamente a la sociedad, es decir, a la clase capitalista, una parte del plusproducto. Estos bajos precios del trigo y de los demás productos agrícolas son por tanto consecuencia de la pobreza de los productores y en ningún caso resultado de la productividad de su trabajo. Capital, tomo 3. Con el capitalismo, la pequeña propiedad agraria, forma normal de la pequeña producción, se va degradando, es destruida y desaparece. La propiedad parcelaria es, por naturaleza, incompatible con el desarrollo de las fuerzas productivas sociales del trabajo, con las formas sociales del trabajo, con la concentración social de los capitales, con la ganadería en gran escala y con la utilización progresiva de la ciencia. La usura y el sistema fiscal tienen necesariamente que arruinarla en todas partes. El capital invertido en la compra de la tierra es capital sustraído al cultivo. Dispersión infinita de los medios de producción y diseminación de los productores mismos. Las cooperativas, es decir, las asociaciones de pequeños campesinos, cumplen un extraordinario papel progresivo burgués, pero no pueden sino atenuar esta tendencia, sin llegar a suprimirla. Además, no debe olvidarse que estas cooperativas, muy convenientes para los campesinos acomodados, dan muy poco
casi nada a la masa de los campesinos pobres y que esas asociaciones terminan por explotar ellas mismas el trabajo asalariado. Y citando a Marx, inmenso derroche de energía humana, el empeoramiento progresivo de las condiciones de producción y el encarecimiento de los medios de producción son ley de la propiedad parcelaria. En la agricultura, lo mismo que en la industria, la transformación capitalista de régimen de producción se produce al precio del martirologio de los productores. La diseminación de los obreros del campo en grandes extensiones quebranta su fuerza de resistencia, mientras que la concentración de los obreros en la ciudad la aumenta. Lo mismo que en la industria moderna, en la agricultura moderna capitalista, el aumento de la fuerza productiva del trabajo y su mayor movilidad se consiguen a costa de destruir y agotar la propia fuerza de trabajo. Fuera de ello, todo progreso de la agricultura capitalista no es solo un progreso del arte de esquilmar al obrero, sino también del arte de esquilmar el suelo. Por lo tanto, la producción capitalista no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción, más que socavando a la vez las fuentes de toda riqueza, la tierra y el obrero. El Capital, tomo 1. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.